Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y aquí en Bonita Radio a esta hora, a las 5 de la tarde, Puerto Rico va a escuchar, así como todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, la diáspora puertorriqueña, siempre con Bonita Radio. El análisis que tenemos hoy desde la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica, si hay alguna en lo que está ocurriendo en el Puerto Rico de mayo 26 del 2022. ¿Por qué vamos a entrar en materia con la compañera Brenda Reyes Tomasini? Porque todo lo que nosotros hacemos todos los días es precisamente hacer análisis de las noticias y las informaciones. Y no puede escapar si podemos adentrarnos en lo que se produce como contenido y los imaginarios que produce ese proyecto de comunicación, si alguno, que tiene el gobierno de Puerto Rico y las diferentes instituciones a través de lo que pasa alrededor de todo el país con relación a las informaciones y las noticias. Siempre trato de traer con Brenda todo lo que ha ocurrido en los últimos días, porque vamos de semana en semana. Parecería que todas las semanas tenemos que tocar lo mismo. Pero yo quiero que hoy comencemos con un tema que está siempre sobre el tapete y es la discusión de la seguridad en Puerto Rico, los niveles de trabajo y proyectos, si alguno, que tiene el gobierno del 32% con relación a su principal agencia de seguridad del Estado, que es la Policía de Puerto Rico. No solamente han habido hasta 20 asesinatos en 72 horas, han habido masacres, donde la última en el residencial, bueno, no, la última fue en Juncos ayer, pero la última del fin de semana en el residencial Villa Esperanza, que cobró la vida de 5 personas, 5 hombres. La gente del residencial habló y llamó la atención de lo abandonado que está el proyecto social en ese residencial. No digamos desde la administración, que es pagada con la chequera del gobierno de Estados Unidos, también del trabajo que ha hecho Puerto Rico para ganarse esas transferencias de las agencias públicas, del Departamento de la Vivienda en este caso, sino también del gobierno de Puerto Rico, que no parecería que hay secretaria de la familia, AMSCA, secretaria no, en el caso del Departamento de Educación, secretario, que puedan atender proyectos interdisciplinarios que propongan algo en relación a la criminalidad en Puerto Rico con comunidades que tradicionalmente son criminalizadas por parte del propio gobierno. Vamos a empezar por el tema de seguridad. Brenda Reyes Tomasini, como siempre, gracias por estar y por compartir tus análisis con Bonita Radio y sus audiencias. Buenas tardes, bonitos y bonitas. Encantada de estar nuevamente por aquí con ustedes. Pues mira, Carmen Enit, vamos a empezar por el asunto de la criminalidad. Yo creo que es bien importante poner esto en el contexto de cómo nos afecta a todos en Puerto Rico. No podemos estar hablando que esto se da
en el vacío de unas ciertas comunidades o unas ciertas áreas. Debemos recalcar que el asunto de la criminalidad trasciende el lugar donde ocurre. No lo podemos, como dice, llevar solamente y como pretendió en un momento dado el gobernador de Puerto Rico señalarlo, a que esto pertenecía como una especie de bolsillo. Allá ellos que se maten entre ellos, básicamente fue lo que yo digerí acá en el mensaje, partiendo de esa premisa básica del emisor y el receptor y el mensaje por un canal de comunicación. Afecta a las comunidades y te explico. A través de las redes sociales, ¿verdad? Me mantengo al tanto y estoy siguiendo varias cosas simultáneamente. Y recuerdo que antenoche, de madrugada, ¿no? Que despertamos ayer con el asunto de la masacre en Junco, una de las usuarias me comenta que ella escucha los tiros en su casa. Pasaron varias horas, era de madrugada y seguían los tiros. Y entonces tú te tienes que preguntar cómo afecta esto a los residentes de las áreas aledañas. No podemos decir que la criminalidad, como erróneamente ha estado proponiendo el gobernador, se debe a unos específicos. O sea, esto es un mal social que nos arropa a todos. Los incidentes de carjackings, que sabemos que son procesables en la esfera federal, van en aumento. Puerto Rico tiene al día de ayer 10 asesinatos más que la cifra del año anterior. O sea, y nos vamos, ¿verdad?, al año anterior solamente con la cifra. Así que tenemos un problema de seguridad, nos afecta a todos los puertorriqueños, creo que establece un ambiente de inseguridad para poder salir y disfrutar todo. ¿Cómo vemos esto en términos de lo que sería una estrategia de comunicación? Bueno, no hay un plan de seguridad que se le comparta a todos los puertorriqueños. En el nivel que estamos, necesitamos un plan de seguridad por municipio, por región y de país que nos llegue a todos los puertorriqueños. Números de teléfono, Carmen Enid, tú y yo lo sabemos, que si nosotros llamamos a un 911, tardan algunos momentos en contestarte el teléfono. Lo digo porque recientemente tuve que llamar durante un accidente de tránsito que presencié y se tardaron, yo te diría que unos 10 minutos en llegar. Lo otro es que no tenemos una policía que eficientemente, y lo digo por la Policía Municipal de Guaynabo y le pongo nombre y apellido, yo he llamado cuando he visto situaciones, tengo el retén que me grita y me dice, señora, no, ahora no puedo, o yo le mando una patrulla, o tengo una situación de violencia doméstica donde mandé la patrulla. O sea, esto tiene que darse en una colaboración por región, por municipio, con la policía municipal y con la policía estatal. Y eso es lo que tendría que comunicar de una forma efectiva el gobierno de Puerto Rico en una estrategia de comunicación, pero no es lo que está pasando. Yo, cuando te escucho, también me pregunto, Brenda, ¿hasta dónde este gobierno viene de un deterioro tal en el desarrollo de estrategias de comunicación que incluso dejan fuera lo que ellos eran bastante buenos, por no decir superiores a otras administraciones de gobierno, sobre todo del Partido Popular, en el manejo de la promoción de que Puerto Rico era un país o es un país seguro. Nosotros tenemos que recordar las imágenes de Pedro Toledo enchaquetado, pero muchas veces con el famoso jacket de policía que se tiran los policías a la calle cuando están en operativo, de la mano de Pedro Rosselló González haciendo conferencias de prensa en los lugares donde invadían residenciales públicos desde el punto de vista policíaco. Fue la primera vez en la historia cuando la Policía de Puerto Rico tuvo un anuncio para promover lo que supuestamente ellos hacían para detener el crimen. Claro, fue la época de mayor criminalidad igualmente. ¿Dónde tú ves el deterioro incluso de ese cuerpo de trabajo alrededor de los proyectos de comunicación o estrategias de comunicación
que en aquel momento eran dirigidas por personas como en algún momento por Rafa Cerame, desde la Fortaleza, pero otro tipo de publicista y de estratega que manejaba el esfuerzo público desde esa proyección, aun cuando fuera un gran paquete de publicidad, que por ahí se iba el chorro de los millones de dólares que le pagaban a los publicistas. ¿Qué pasó? ¿Qué tú crees que pasó en ese partido que eso ya no existe? Mira, esto se trata de estrategias vinculadas. El mundo de la publicidad ha evolucionado muchísimo. Publicidad, relaciones públicas, mercadeo. Ha evolucionado mucho desde los tiempos de Pedro Toledo. Yo me fui de Puerto Rico en el año 90 a estudiar a Estados Unidos y apenas unos meses antes de yo irme de Puerto Rico, a fines del año en el 89, en el último cuatrenio de Rafael Hernández Colón, yo recuerdo mi familia y yo fuimos víctimas de un asalto a mano armada en la casa. Y recuerdo, yo viví y parte de esto de yo irme a Estados Unidos a estudiar, creo que a mis padres le daba mucha tranquilidad que yo no viviera en Puerto Rico, porque como adolescente al fin con el entra y sale, pues viví, o sea, me acuerdo, la época de los asesinatos, los asaltos, habían matado al hijo del doctor Bayonet, una época de mucho crimen. Yo viví esa época de mucho crimen. Me voy de Puerto Rico, regreso a Puerto Rico con Pedro Toledo como superintendente de la policía y veo una estrategia de comunicación, veo una estrategia publicitaria, vallas de publicidad, anuncios, rótulos en las comunidades, a dónde tú ibas a llamar, al 343-2020, cuando se convirtió en un número master, claro, ¿verdad? Que no era solamente el de bombero. Y yo creo que había una coordinación muy grande en todas las agencias. Era la época donde se preciaba los programas de bienestar en Puerto Rico. No hay tales programas de bienestar, lo cual nos lleva y nos obliga eventualmente a otra discusión que podemos traer ahorita sobre AMSCA, el Departamento de la Familia, dónde están estas agencias, el Departamento de Recreación y Deporte. Pero yo recuerdo esos años del crimen y te debo confesar que en esos años fue asesinado el abuelo de mis hijos frente a la casa. Y yo recuerdo que fueron años muy fuertes para muchas familias en Puerto Rico, pero la estrategia de Pedro Toledo funcionó. Claro, tenemos que hablar de una construcción mediática, del famoso jacket de la policía, del gobernador en esas intervenciones, de las armas largas, y pues quizás a un grupo de puertorriqueños que hoy día son jóvenes no lo recuerdan, porque son años donde te estoy hablando de 30, 32, 33 años atrás, que vivimos esa racha de crimen. Yo creo que estamos a ese nivel de los últimos años del cuatrenio de Hernández Colón, donde aquí la droga estaba siendo escante. No olvidemos la condición isleña de Puerto Rico. Hemos visto en días recientes casos de trata humana, personas que vienen a Puerto Rico en Yola, el éxodo haitiano, gente que todavía viene de la República Dominicana. Entonces, de igual forma, entran estas personas a Puerto Rico, entra la droga. Tiene que haber una colaboración con las autoridades federales. El segundo en mando de la Fiscalía Federal, antier mencionó que esto ya estaba fuera de control. O sea, hasta las autoridades federales reconocen que esto está fuera de control. Como te digo, tiene que haber una gran colaboración de las agencias estatales, de los municipios, de las regiones policíacas, pero también tenemos que traer el componente de Guardia Costanera, tenemos que traer al FBI, tenemos que traer a la Fiscalía Federal, todos tenemos que trabajar en conjunto y yo creo que es hora de hacer una especie de grupo interagencial de trabajo, sentarse en una mesa y ese plan no se puede quedar en, ay, qué bonito, un plan. O sea, ¿cómo se distancia esto de los años de Cerame? Como te digo, había una estrategia muy concertada a nivel mediático de conferencias de prensa, teníamos las vallas de publicidad, teníamos la publicidad corriendo en los medios, que quizás no hay el dinero hoy día, pero mira, hay dinero a través del gobierno federal. O sea, yo creo que hay que sentarse y hay que diagramar esa estrategia, pero claro, es más fácil irnos en la discusión de la estadidad
Es más Claro. fácil irnos en las capias y en la boda. Así que nada, Carmen, yo creo que, o sea, tenemos que tomar esto por partes, porque, como te digo, yo creo que lo fuerte de esa época no solamente era la intervención que se llevaba a cabo, ese constante fluir de la información que tenía Claro. la oficialidad, el gobierno, transparencia en las estadísticas. Muy importante, tenemos que tener esa transparencia en las estadísticas. Así que yo creo que la discusión es tan amplia que te lo devuelvo a ti. Mira, tú me recuerdas dos asuntos importantes que me parece que hay que puntualizar en esa época en que muy bien tú señalas que venimos de una administración de Rafael Hernández Colón a la mano dura contra el crimen de Pedro Rosselló González. Rafael Hernández Colón tenía una visión mucho más integral y mucho más holística del asunto de la criminalidad. Profesionales desde el punto de vista de las agencias de ley y orden, que son las que son punitivas en el proceso de investigación. Por ejemplo, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia desde su unidad de fiscales, etc. El último superintendente de Rafael Hernández Colón fue Ismael Betancourt y Lebrón, un ex fiscal de distrito de San Juan que venía de la investigación más importante de los últimos años de un ataque, en este caso, que se le fue la mano al sindicato tratando de establecer, llamar la atención de la famosa huelga del Dupont Plaza, y provocaron un incendio que sabemos que cobró la vida de muchas personas en ese hotel. Ese fiscal tenía no solamente la idea de hacer cumplir las leyes a aquellos que las violan, etcétera, etcétera. Una visión bastante punitiva. Pero Ismael Betancourt también tenía una mecha que yo le llamaba de alguna manera de trabajador social, porque creía que había que atender el nivel de equidad que vivía en nuestras comunidades y que la policía de Puerto Rico estaba presente. No es que no criminalizaran la pobreza igual, pero había que atender ese asunto, y ahí habían dos personas que cómo olvidar, las que fueron, por un lado, la directora del Departamento de Servicios contra la Adicción, después AMSCA, Isabel Soliveres, y la doctora Otero de Ramos, Mercedes Otero de Ramos, como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en aquel momento solamente la Administración de Corrección. ¿Por qué yo lo establezco? Para traer lo que a mí me parece son las dos visiones que han permeado en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista versus del Partido Popular. Las del Partido Popular se pueden haber convertido últimamente también en bastante punitivas, pero siempre tienen la presencia de esa visión holística del problema de la criminalidad, interdisciplinaria, transversal. Y el Partido Nuevo Progresista es lo que es a Estados Unidos el Partido Republicano. Vamos a meterlos a todos presos, y si los podemos hacinar en una cárcel donde no vean la luz, mejor. Son dos maneras distintas de atender el asunto del crimen. Lo que yo no veo ni siquiera en la propuesta o en la habladuría y presentación de discurso del gobernador de Puerto Rico es esa que siempre ha permeado en los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. Pedro Pierluisi no sabe ni cuántos policías hay en Puerto Rico. En un momento te dice que hay para patrullar y en otro momento te dice que no. La desinformación desde el Estado es tan fuerte que cuando el gobernador, en medio de su crisis más grande por relación a la corrupción que investigan las autoridades federales, no puede tener contestación en relación al asunto del crimen que no sea que él fue víctima del crimen porque le mataron un hermano. Claro, y yo creo que el gobernador es parte de esa ola criminal que bien te señaló, que vivió Puerto Rico básicamente entre 1989, 1993, 94, que llevó a la intervención de la famosa mano dura contra el crimen.
A la invasión de los caseríos. Y yo creo que todos fuimos tocados por el crimen en ese momento. ¿Pero qué te parece a ti que la única contestación que tenga el gobernador sea la utilización, que yo le llamo la utilización de la emocionalidad y del tocarte el corazón porque él fue víctima del crimen? Como gobernador no tiene proyecto. No, yo creo que lo que le da a él, o sea, y lo está utilizando mal esa figura. Claro. Lo está utilizando muy mal, Carmen Enid. Yo creo que es pues, o sea, el utilizar que su hermano fue asesinado en esos años debe generar algún tipo de empatía, pero de la empatía a la acción tiene que ser otra cosa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay un problema de comunicación interna dentro del gobierno de Puerto Rico, porque el gobernador tiene que establecer esa comunicación interna entre sus agencias, entre sus municipios y entre su aparato de seguridad, para entonces desarrollar un plan de comunicación externo que vaya a las comunidades, a las urbanizaciones. ¿Qué pasa? Una cosa que ha olvidado el gobernador en ese plan de comunicación es integrar a las comunidades. Yo creo que todo plan de comunicación debe integrar a las comunidades. Yo escuchaba a Henry Newman indicar que él no ve una inversión en las comunidades, que no ve una inversión en los programas deportivos, que es lo que comentaba anteriormente, sobre esta situación que tiene que darse una integración del componente social y tiene que darse una integración del componente de calidad de vida. Desapareció la oficina de comunidades especiales, sabemos que tienen una oficina de bienestar que está adscrita a la Fortaleza, que entiendo que ahí está Cieny Rodríguez hoy día. Yo creo que ella es un excelente recurso que está siendo subutilizado y que ella debería estar integrada en todo este tipo de estrategias con el Departamento de la Familia y con Recreación y Deporte. Pero Recreación y Deportes no es establecer un programa de educación física como se está proponiendo ahora obligatoria en las escuelas. Tú tienes que trabajar desde lo que es la familia, las carencias, las necesidades, trabajar con esos líderes comunitarios, establecer una comunicación directa, planes de comunicación con esos líderes comunitarios. Yo escuchaba, por ejemplo, a Movimiento Victoria Ciudadana quejarse de la intervención de la policía en la barriada Morales. Sin embargo, me siento a escuchar a los líderes comunitarios que dicen que se sienten seguros porque está la policía allí metida. O sea, que nosotros no podemos opinar desde esa otra edad sobre cosas que están pasando en comunidades que no son las nuestras. Yo creo que hay que escuchar a esos líderes comunitarios para establecer la pauta, porque no toda comunidad es igual. Y como tú bien indican, hay unas necesidades dentro de lo que vienen siendo los residenciales, vis a vis, por ejemplo, comunidades más aledañas, más alejadas. Tenemos que mirar esos números demográficos, tenemos grandes poblaciones de personas de edad avanzada que muchas veces residen solas y son blancos de crimen. Y yo creo que es un componente tan grande lo que tenemos que estar mirando, demográfico, social, y sí esa mirada humanista que ofrecía don Ismael Betancourt Lebrón al asunto de la criminalidad en Puerto Rico era muy importante. Sin embargo, no dejo de destacar que aunque se dio una mirada humanista, esos fueron los años donde más subió la criminalidad. Y entonces llegó Pedro Rosselló con la mano dura contra el crimen, que hasta cierto punto funcionó, pero funcionó por múltiples razones. Entonces, lo otro, Carmen Enid, los niños que están asesinando, pues son niños, tienen 18, 19, 20 años. Los niños que están asesinando son niños que han crecido en el entorno de la crisis económica que vive Puerto Rico desde el año 2005. Primero, ese fue el año de la más alta natalidad. El año 2005 fue cuando última vez nacieron más niños en Puerto Rico. Luego de eso, todo ha ido en un descenso. Tenemos una baja en nuestra natalidad. Tenemos un mayor envejecimiento en nuestra población. Son factores que nosotros no podemos olvidar. Son hijos de la deserción escolar. Eso es otro problema que tenemos que atajar.
la deserción escolar. Mira, y esto no se resuelve, Carmen, es que he escuchado la propuesta más descabellada esta mañana a través de una emisora radial. Ahora se está proponiendo traer detectores de metales a las escuelas a la luz del caso de Texas. Mire, esto no es Texas, aquí el problema es otro. Ese dinerito que algún contratista, amigo de lo ajeno, desea echarle, mira, una manita, ese dinero hay que ponerlo a trabajar en otros planes. Tiene que haber una integración, una comunicación dentro de las comunidades escolares. Oye, Carmen, es bien importante que papá, mamá, todo el mundo estén comunicados con toda esa alta oficialidad de la escuela. Y es que, claro, esto pasa en los colegios privados. Pero yo creo que hay que mirar ese modelo y adaptarlo. O sea, yo creo que aquí tiene que haber comunicación interna entre las estructuras y comunicación externa. Yo creo que el elemento de comunicación es sumamente importante para atajar el crimen. Mira, yo voy a entrar en esa diferencia que a veces se pretende establecer y que de hecho existen, en cómo los colegios privados manejan los asuntos que tienen que ver con lo que es normal en una población de estudiantes, que se porten mal, que reten la autoridad y que incluso tengan alguna participación en conductas delictivas, porque lo hemos visto. Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos con relación a conductas delictivas que se trataron diferente en la época de la pandemia fue el acceso al PUA y el fraude al PUA que ocurrió desde colegios en Guaynabo y en otros lugares, en Mayagüez sobre todo también. Y no pasó nada versus los estudiantes de la escuela pública que sabemos que fueron procesados. Por un lado eso, y por otro lado, yo nunca voy a olvidar cuando cubría la policía, que yo tuve acceso a uno de los puntos de droga, acceso desde el punto de vista de la investigación que llevé cuando trabajaba en uno de los periódicos tradicionales, a uno de los puntos de droga más grandes que había en Guaynabo, que era en uno de los colegios más grandes de Guaynabo. El aparato del colegio privado siempre va a establecer que allí no pasa nada porque es parte de lo que ocurre cuando tú pagas mucho dinero por mantener a tu hijo en una educación que entiendes que es diferente. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Pero yo quisiera volver a lo que a mí me parece más interesante de las visiones, cuando tú dices que en efecto las diferencias y la criminalidad que se dio en el momento en que el esfuerzo del Partido Popular en aquel momento, finales de los 80, tenía una visión totalmente diferente a atender la criminalidad como venía y como vino la administración PNP de Pedro Rosselló González. Las imágenes de Isabel Sulíveres, de Ismael Betancur Lebrón, de doña Mercedes Otero de Ramos, son imágenes que más allá de una verla en el tiempo en que ocurrieron, era de dónde venía, por ejemplo, doña Mercedes Otero. Doña Mercedes Otero, además de ser administradora de corrección, era una socióloga, profesora de la Universidad de Puerto Rico, que más tarde se convirtió en senadora. Pero el trabajo de doña Mercedes en las cárceles de Puerto Rico venía del convencimiento de que había que trabajar con ese confinado independientemente de dónde viniera. Y que obviamente las cárceles de Puerto Rico estaban llenas de gente pobre, de hombres pobres en aquel momento, mucho más hombres que mujeres, que no se atendía el problema de la inequidad y que Puerto Rico tenía esa pobreza representada en la población penal porque nunca se atendió aquel problema de inequidad, de falta de acceso a educación y falta de acceso incluso a la salud pública. Y todo eso en un gran proyecto que doña Mercedes Otero, que lo vi yo, que vi a Ismael Betancur y Lebrón, ahí está con el coronel Vázquez Eli, cómo olvidarlo, que lo vi metido en lo que era la génesis de ese proyecto
criminal que se daba alrededor de tantas comunidades. Y cuando fueron superintendentes y administradores de corrección, en el caso de ella administradora, doña Isabel Suliveres, que no hay imágenes, pero yo tengo la dicha de haberla entrevistado y era un ser humano impecable que creía en el desarrollo del ser humano y atender las inequidades para ella era una prioridad. Cuando tú no puedes escuchar a un gobernador de Puerto Rico que te dé esa posibilidad, algo anda mal en el proyecto de gobierno. Y estamos en el siglo XXI. Sí, claro, y precisamente parte de las expresiones del gobernador son muy nefastas en términos de lo que indicó, o sea, es como que allá está el crimen, allá que se maten, y como te digo, tú tienes que tener una visión de comunicación interna y externa con las comunidades, con las escuelas, tienes que conocer las necesidades sociales, demográficas, económicas, tú tienes que conocer exactamente qué es lo que está pasando en todas esas zonas. Yo siempre creo que es que hay que trabajar mucho con los líderes comunitarios para establecer esos planes de comunicación y eventualmente que se nos traduzcan en planes de seguridad a nivel municipal, regional. Claro. Mi experiencia profesional me ha llevado mucho a trabajar con las comunidades. Mira, Carmenit, cuando tú tienes a las comunidades ocupadas en luchas comunes, ellos crean todo ese ambiente para que también esos jóvenes se vayan involucrando y se vayan desviando, como digo yo, de tal vez otras distracciones en la vida. Hay que fomentar la educación técnica, vocacional y formal académica. No todos pueden tener un doctorado, claro, pero yo creo que hay mucho en el elemento del ocio y obviamente la destrucción de lo que viene siendo la estructura familiar, y no pretendo ser Joan Rodríguez Bebe aquí, pero yo creo que la familia es muy importante y lo digo, ¿verdad? Con toda la sinceridad del mundo, yo he criado a mis hijos sola. He podido dar unas bases de moral, de decencia, y al que coja yo haciendo algo malo, que se atenga a las consecuencias. Y yo creo que también esa comunicación entre las comunidades es bien buena porque, oye, yo velo a tu hijo, tú velas al mío, se crean esas redes. Hay padres que no tienen redes de cuidado para sus hijos. Tenemos niños que llegan de la escuela a su casa y qué maravilloso que tienes tiempo y dices, puedo delinquir, puedo hacer algo malo, viene la juntilla. Entonces, tenemos que apoyarnos como sociedad. Como digo, este es un mal social que nos aqueja a todos. Y entonces, la comunicación dentro de las comunidades viene siendo muy importante. Y yo creo que algo bien chévere que tenemos en Puerto Rico es que somos, como digo yo, medios presentados. Y entonces siempre, pues tú sabes lo que está pasando más o menos en casa del vecino. Yo tengo una política de no involucrarme, pero por ejemplo, yo sé que mis vecinos tienen un niño pequeño. Y entonces, pues, si se le queda, por ejemplo, digamos, el perro fuera, voy y les entro el perro a la casa, o me quedo con el perro, claro, ese tipo de cosas. Yo creo que es muy importante. ¿Cómo funciona esto? Pues el gobernador tiene que empezar a visitar más las comunidades. Este es un gobernador que no visita comunidades. Ojo, Pedro Toledo se metía en los lugares y no estoy favoreciendo esta estrategia de el mollero duro contra el crimen desde el punto de vista del análisis de lo que deba pasar en la comunicación, pero yo veo un gobernador sumamente alejado, es como hay una barrera, ellos y yo, y la oficina de la primera dama, que tan cacareado ha estado el asunto del trabajo que realiza sin paga, pues yo creo que es hora de quitarse el trajecito del diseñador y las tacas, y es hora de irnos a meter en las comunidades y trabajar con esos programas que fomentan la lectura. Yo recuerdo los programas de Piti Toledo, de Piti Toledo, Dios mío, de Piti Gándara. De Piti Gándara. Piti Toledo es un querido amigo de universidad. De Piti Gándara, metida en las comunidades, fomentando la lectura. Carmen Enid, han desaparecido las bibliotecas en los municipios. Así es. Han desaparecido las bibliotecas. Esos eran los lugares que tú llevabas a tu hijo. No tienes un programa deportivo. Ahora mismo conozco padres buscando programas para tener a sus niños en el verano, y cuando antes los municipios atendían esto,
No hay. Entonces, la alternativa es privada. Esta mañana comentaba una usuaria en Twitter, mira, es que el programa de X lugar, que ella pensaba que era algo un poco más comunitario, le cuesta $545 mensuales. Y esta es una persona que no tiene a sus hijos en el sistema privado de enseñanza, que quizás para mí, pues yo digo, bueno, pero es que eso es lo que cuesta un campamento de verano, y es poquito. Esta persona tenía lo que se llama el sticker shock. Tenemos un aumento en el costo de vida. Claro. Mira, yo quiero salir del tema de la seguridad para quedarme en él, de alguna manera, pero desde otra perspectiva, que es el asunto de la corrupción. Fíjate que tú estás hablando que el gobernador de Puerto Rico no va a las comunidades. En efecto, el gobernador no visita comunidades. El gobernador tiene ahora mismo un problema de que no solamente por los casos que ya han habido de alcaldes del Partido Nuevo Progresista, de legisladores del PNP, uno de los cuales se ve ahora mismo en la jurisdicción de Estados Unidos, en el Tribunal Federal, sino que también la investigación que hace 3 semanas se revelara, que reveláramos acá en Bonita Radio, que es una investigación que navega campañas políticas desde el punto de vista de su financiamiento ilegal, entre ellas las de Wanda Vázquez Garcet y el gobernador hoy, Pedro Pierluisi, tiene un problema de identificación con su figura, el partido de gobierno y la corrupción. Tú dices que se aleja de las comunidades, pero el gobernador en medio de esto hace una foto como esta, con nada más y nada menos que el secretario de Hacienda, el jefe de AFAF, Carlos Lavoy, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, hasta el que quiere ser presidente de la Universidad de Puerto Rico, pero es rector del recinto de Ciencias Médicas de Río Piedras, Luis Ferrao. ¿Y cómo es que esto sustituye la comunicación que debe tener con el país para ir a sentarse o a pararse, a retratarse con aquellos que el país identifica también como corruptos? Mira, Carmen Enid, vamos a empezar con esta foto. Esta foto carece el elemento femenino. Además, la gran mayoría de las jefas de familia, porque digo jefas de familia, somos mujeres. La gran mayoría de la población en Puerto Rico es femenina. Entonces, esto es un gobierno del patriarcado. ¿Y qué te comunica? Yo veo ahí alguna persona, déjame ponerme los espejos, no veo a nadie negro. Yo no veo a nadie negro, yo no veo mujeres. ¿Qué comunica esto? Distancia. Es una foto que comunica mucha distancia del pueblo de Puerto Rico a quienes gobiernan. Mucha distancia. ¿Qué comunica? Nos preocupamos de la parte económica, recaudos, desarrollo económico. ¿Dónde está el elemento social? No está en ningún lugar. Yo creo que es hora que Puerto Rico se mire como gobierno, y digo Puerto Rico completo, el gobernador. Pero yo te digo una cosa, como relacionista, es hora de implotar la figura del gobernador. Si él quiere tener alguna posibilidad de una reelección, tiene que implotar y tiene que reestructurar desde la base. Hay algo muy importante que yo siempre lo recalco aquí en Bonita, que es el análisis de cobertura mediática. No es solamente el análisis de imagen, es el análisis de la cobertura mediática. Tú tienes que mirar titulares, tú tienes que mirar el tratamiento de la noticia, la proyección que se está ofreciendo del gobierno de Puerto Rico. Es algo sumamente complejo y esto no lo puede hacer una persona. Esto necesita un equipo integral y en eso difería la administración de don Pedro Rosselló. Ahí sí que te digo que en esos años se trabajaba en equipo, no eran 2 o 3. No. Y no estoy diciendo que eso es bueno o es malo, ¿verdad? Porque sabemos que de ahí salió algo un poquito más de propaganda. Pero como tú dices, lo hacían bien, claro. Lo trabajaban y eso se tiene que reconocer. Eso hay que reconocerlo. O sea, yo como relacionista siempre miro eso como un modelo de lo que se trabajó de forma integral. Publicidad, relaciones públicas, mercadeo, imagen, el uso efectivo de los canales de comunicación, el desarrollo del mensaje. Era muy importante en los años de Pedro Rosselló, sobre todo en ese primer cuatrenio. O sea, de camino a la gobernación, y como te digo, yo no vivía en Puerto Rico,
lo seguí un poco, ya pues luego en mi vida adulta, universitaria, Eliseo, Silvia, nos hicieron, ¿verdad?, hacer estos análisis, Beatriz en la Escuela de Comunicación Pública, en el programa de maestría, pero yo recuerdo una figura muy robusta a nivel mediático, que era el gobernador Pedro Rosselló. Sí, definitivamente. Lo desarrollaron como candidato, lo desarrollaron como gobernador, independientemente de lo que pensemos de cómo se implementó el proyecto neoliberal a través de su figura y de su gobierno. Realmente había un proyecto estratégico. Ahora no vemos nada. Y además de eso, el que se supone que dé la cara, que es el gobernador, el que proyecte a base de su gobierno y su gobernación, parece también que carece de capacidades y entendimiento de hacia dónde debe estar mirando un gobernador a nivel de una institución. Claro. Del país. Claro, pero es que mira, yo recuerdo en los años de Pedro Rosselló como gobernante, ellos tenían figuras muy buenas. Por ejemplo, Idia Martínez estaba en Corrección. Sí. Que es una maravillosa relacionista. Y yo recuerdo que Idia a Zoela Boy le hacía un análisis de medios diario. O sea, ¿dónde está eso internamente? Y se nota que no lo hay. No lo hay. Entonces, en Puerto Rico hay relacionistas y hay relacionistas muy buenos que pueden estar ayudando a desarrollar unos planes internos de comunicación entre agencias, dentro, porque tú tienes que comunicar a los empleados también. Esos planes de comunicación interna dentro de la agencia hacia afuera, para el gobierno, para sentarse con el gobernador y entonces de cara a un público, una ciudadanía. O sea, ahí hay varios entramados, ¿no? Claro. De cómo se debe llevar a cabo la comunicación. Y menciono a Idia como una, pero yo recuerdo turismo, o sea, hay colegas, o sea, en Puerto Rico hay colegas muy bien preparados. Lo que pasa es que, claro, Carmen, y esto tengo que hablarlo como relacionista, la paga, las condiciones de trabajo, el que te traigan al que estuvo pasquinando y te lo pongan debajo y tú tienes que trabajar con ese que no sabe nada, y al primo y al tío y al sobrino y al otro, a la chichincle. Serán los problemas que siempre ha tenido el partidismo político, que yo creo que lo vemos ya bastante. En todas las administraciones. En deterioro. Yo creo que, pues obviamente, esta sufre de males mucho peores de lo que sufrían los otros. Yo creo que el gran problema que tiene, sobre todo poder limpiarse de la corrupción, es que no han podido sacar los elementos se repiten, las personas se repiten y las conductas se repiten. Yo pensaba que íbamos a tocar otro tema, pero nos vamos a tener que quedar en estos dos temas, que ha sido fascinante porque hemos traído, como siempre, la historia, los antecedentes, la manera más profunda de ver el tema de la criminalidad y sobre todo traerlo desde el punto de vista de cómo también se maneja esa imagen del gobernador y de su gobierno desde la corrupción. Me parece fascinante y parte de lo que deberíamos estar discutiendo. La reflexión al interior, como tú dices, que es la cobertura, esa que yo entiendo debe hacer el partido de gobierno y el gobierno propio, ¿verdad? En su ejecución. También es parte de lo que nosotros hacemos desde nuestra reflexión como periodistas y comunicadores, porque nosotros somos parte de la ecuación y tenemos que ver de qué manera lo estamos haciendo, y la crítica siempre es bienvenida. Te agradezco mucho, Brenda, que hayas participado de este programa esta semana. La semana próxima tendremos otros. Hoy es jueves, no pasó nada con relación a la corrupción y a los casos pendientes. Veremos a ver qué pasa la semana próxima. Así es que tendremos muchas más cosas que tocar, sí, y sobre todo muchos más personajes que traer para hacer análisis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que esta reflexión también los invite a leer. Como yo siempre les digo, leer. Tenemos siempre que hacer un poquito esa investigación, ¿no? Como puertorriqueño. Y a los que no conocen la figura de don Ismael Betancourt Lebrón, pues yo sé que el Bonita tiene unos lectores más jóvenes, tenemos lectores, ¿verdad? Escuchas en la diáspora, que busquen esa figura. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo estudié con una de sus hijas, era del corillo de amigas, y me impactó mucho siempre su figura. Era un padre muy dedicado, muy dedicado. Falleció ya, entiendo, hace unos años.
Pero una de mis figuras, doña Mercedes Otero de Ramos, wow, la recuerdo como una valiente guerrera de lo que era la rehabilitación en Puerto Rico. Así es. Y yo creo que hay que mirar esos enfoques pasados. Todo evoluciona, como dije, inclusive cómo ha evolucionado la comunicación, pero yo creo que ese análisis de mirar el trabajo de esta figura es muy importante para ver cómo lo abordamos aquí hoy. Así es. Bueno, nosotros nos despedimos. Recuerden, siempre estamos en bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerden que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 8 sin falta en Noticias con Café. Hasta mañana.